Muy bien, pues empecemos entonces con esto que les mencioné de los operadores, el operador nabla, básicamente. Que nos permite pues hacer diversas operaciones diferenciales, ¿no? Sobre vectores, sobre campos vectorales, sobre campos escalares, sobre campos en general, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es pasar de una representación a otra usando notación de índices, ¿no? Entonces primero hablaremos de la divergencia. Entonces, en términos vectoriales, esa se representa de la siguiente forma, ¿no? La divergencia de un vector B. Entonces lo que voy a hacer ahora es ir de una expresión que nosotros ya conocemos a la expresión en notación de índices, ¿no? Esto se expresa, solemos expresarlo en términos de las componentes del vector B. Ups, ya les dije la respuesta. 1, x1 más la parcial de B2 respecto de la coordenada 2 más, independientemente, ¿no? Si es cartesianas, pues sabemos que es x, y, z, pero en este caso pues pongo las coordenadas que sean, ¿no? x1, x2 y x3. Ahora esto es una suma, es claro, ¿no? Podemos verlo como la suma de i igual a 1 hasta 3 de b y de delta x y. Y por notación de Einstein, esto simplemente es equivalente a dbi en delta x y. ¿Okay? Entonces tenemos ya que la divergencia en notación de índices se denota como dbi delta xy. Entonces esta fue muy inmediata, no hay que hacer gran cosa, nada más es darte cuenta que la suma de las componentes, la suma de los términos, se puede representar en notación de índices. ¿Vale? Entonces eso fue la divergencia. Pasemos ahora con un caso más particular, que es el gradiente, pero de una función escalar. Es decir, el gradiente de una función escalar, ya lo sabemos, nos va a llevar a un vector. Esta función escalar puede depender de pues, n variables, ¿no? No nos importa mientras sea una función escalar. La voy a denotar quizá como gradiente de f de x, donde x son muchos términos, ¿no? X, y, z en este caso, por ejemplo. Ok, entonces el gradiente de esta función se ve como un vector, eso ya lo había mencionado, ¿no? Gradiente de f de x es igual a la parcial de la función f de x respecto a la coordenada x1, coma, la parcial de f de x respecto a la coordenada 2, coma, la parcial de f de x respecto a la coordenada 3. Esa es la forma en la que la conocemos, ¿no? Como un vector. Eso puedo expresarlo como una suma por componentes, ¿no? Es decir, solamente esta componente, la componente que incluye este término, más la componente que incluye este término, más la componente que incluye este término. Eso se vería como la parcial de f de x respecto de x en en la primera entrada y todo lo demás 0, más la parcial de f de x respecto a la segunda coordenada en la segunda de las entradas y todo lo demás 0. Aquí como que estoy usando una especie de vectores canónicos. Y finalmente, la parcial de f de x respecto a la tercera coordenada en la tercera entrada.
estoy sumando como que entradas de vectores donde solamente el primer elemento es distinto de cero, el segundo elemento es distinto de cero y el tercer elemento es distinto de cero. Eso lo puedo expresar como una suma. Suma en i igual a 1 hasta 3. Me gusta esta suma. De la parcial de nuestra función que depende de las coordenadas de las variables en las coordenadas x, y que están en las entradas x, y de nuestros vectores canónicos. Finalmente, esto lo puedo reescribir en notación de índices como simplemente quitando el término de la suma. Muy bien, entonces esto es el gradiente de una función escalar en notación de índices. ¿Por qué estamos viendo esto? Bueno, porque es importante, ¿no? Que no solamente desarrollen o sepan desarrollar ejercicios en notación de índices, sino que si ustedes se encuentran con una expresión que básicamente conocen, digamos, pueden reinterpretar en términos de el operador nabla, es decir, una divergencia, un gradiente, un rotacional, pues lo hagan, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay física en el gradiente, en la divergencia hay física, en el rotacional hay física, y la interpretación física es lo que nosotros queremos. Las matemáticas son importantes, sí, pero bueno, a veces los resultados que ellas traen consigo son más importantes para nosotros como físicos o ciencias de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, esta es la forma en la que se expresa el gradiente en notación de índices. Muy bien, entonces pasaré ahora con el gradiente de una función vectorial. Gradiente, con solo grado, de una función vectorial. En este caso el salto no es tan inmediato. De hecho hay que tener un poco el conocimiento de lo que es un producto tensorial. Entonces, pues vamos a hacerlo paso a paso. Pues básicamente lo que hay que hacer es similar a la matriz jacobiana, ¿verdad? Que es la matriz de derivadas, básicamente es eso. Entonces tenemos el gradiente de nuestra función, escribiré ahora g, que también depende pues de distintas variables. Esto es equivalente a el gradiente, que sería una especie de como vectorcillo, como operador, digamos, x3 aplicado a nuestro vector, que es la primera entrada es g1, g2 y g3. Aquí me estoy comiendo un poco la notación de la dependencia de las variables, pero espero que se entienda, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar nuestro operador gradiente a cada una de las entradas de nuestro vector. ¿Okay? Eso va a resultar en una matriz, como ya lo saben, ¿no? El gradiente de una función vectorial nos da una matriz. Esa matriz está dada por la derivada por componentes, ¿no? x1, g2, g1, x2, g1, x3. Nada más déjenme revisar que esto sea correcto, siempre se me olvida. Sí. Ok, entonces esos como son los primeros elementos. Tenemos luego g2, x1, g2, x2 y g3, x3. Finalmente, g3, la parcial respecto a la coordenada 1. G3, recuerden, g3 pues es una función.
Es una de las entradas de nuestro vector y es en general una función. Entonces quizá no es tan sencillo como parece ahorita en pantalla, pero bueno, eso es la ventaja de usar este tipo de notación. Todo esto es, déjenme salirme de aquí, todo esto es una matriz resultado de el gradiente de nuestro campo vectorial. Cada una de estas es una función que depende de x, pero bueno, no lo voy a poner porque ya no me cabe. Cada uno de estos elementos, cada una de estas derivadas pues puede ser un monstruo, ¿no? Y podemos tener entonces 9 monstruos adentro de nuestra matriz. Bueno, esto es la representación tensorial, ¿no? La representación eh, de alguna forma vectorial como aparece aquí. Entonces lo que queremos hacer es pasarnos a una representación de índices. Bueno, eh, este tipo de operaciones entre tensores se pueden representar usando entre vectores, perdón, que nos dan una matriz, se puede representar perdón, un producto tensorial. ¿Qué tenemos que operar? Bueno, lo que tenemos que operar, y aquí un poco más adelante lo voy a explicar de una forma más sencilla, es que se está operando una de las direcciones con uno de los vectores. Entonces, eso lo voy a explicar en el siguiente video, con más tiempecito.